Hermanos, le invito para que vayamos a Filipenses. Quizás esta sea la última predicación de Filipenses, porque no fue en sí hablar de todo el libro de Filipenses, sino más bien en los Filipenses encontramos la biografía de Pablo, una de varias, en las cuales a través de esa biografía nos ha ido mostrando cómo actúa el cambio de mente, y un cambio de mente te trae un cambio de actitud, te trae un cambio de comportamiento, te trae un cambio hasta de sentir también, y lo hemos estado recalcando mucho en estas últimas predicaciones. Así que yo te invito a que vayas a Filipenses y vamos a leer a partir del versículo 17 hasta donde termina ese capítulo, que es el 21. Nos dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Son textos cargados de más que información, de muchas verdades, hermano, que necesitamos procesar en el pensamiento y en el entendimiento, comprender y hacernos de ellas, abrazarlas y saber que son una realidad, que son promesas, hermano, que al día de hoy son promesas, pero en un futuro cercano serán un cumplimiento en nuestras vidas. Y esto, que sean al día de hoy promesas, debe de causar en nosotros una esperanza para seguir adelante, un ánimo, yo voy a llegar hasta el final. Amén. Hermanos, Pablo nos ha venido diciendo que él mismo no pretende haberlo ya alcanzado, ¿se acuerdan? Dice: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni me siento que ya estoy a punto como Dios me quiere. Pero nosotros hemos venido estudiando que él dice: pero una cosa hago. Amén. O sea, no me quedo en esa realidad de que todavía no soy perfecto, hablando de un grado de un proceso terminado, sino que estoy en ese camino. Dice: pero no me quedo ahí, una cosa hago. ¿Qué es esa una cosa hago? Bueno, tú lo puedes ver en el versículo 14. En el versículo 13 es donde él dice: pero una cosa hago. En el versículo 14 él dice que es esa una cosa que él hace. Dice: prosigo a la meta. Eso es lo que él hace, prosigo a la meta. Y no solamente él hace eso, sino él pide que nosotros también lo hagamos, porque en el siguiente versículo, en el 15, dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué es esto mismo? Bueno, esto mismo de seguir hacia adelante, de seguir caminando, amén, de no quedarnos postrados, de cuando tenemos una caída, una imperfección, un desliz, un pecado, no quedarnos sumidos ahí en el pasado ni en la depresión. ¿Quién de ustedes es perfecto, hermano? Nadie, ¿verdad que no? Hablando de proceso terminado. Pero si tú notas, en el versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos. O sea, o somos o no somos, Pablo, defínete, porque nos confunde. Nosotros dijimos en ese momento que esas dos palabras, aunque están escritas de la misma manera en el griego original, no son la misma palabra. Una se refiere, la primera, se refiere a un término ya completado, a una obra meramente ya terminada, y en la otra se refiere a una madurez adquirida. Así, cuando él dice los que somos perfectos, en el versículo 15, se está refiriendo a aquellos que han avanzado en cuanto a madurez. Y él dice: una misma cosa sintamos. Y como le digo, ¿qué es esa una misma cosa? Pues nosotros más que sigamos adelante. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir adelante, hermano? ¿Cuántos de ustedes ven carencias en su vida espiritual, en su vida de oración, en su vida como cristianos, incluso en su testimonio? ¿Verdad que vemos carencias? Bueno, ahí les digo, hermanos, sigue adelante. Prosigamos, ¿hacia dónde? Hacia la meta. Amén. Hermanos, en los escritos de Pablo es muy recurrente, y ahorita se lo voy a mostrar, es muy recurrente cómo Pablo ve la vida cristiana. Él la ve como una carrera. En muchos de sus escritos él lo manifiesta. Y aquí no es la excepción, porque cuando él dice prosigo, él dice prosigo ¿hacia dónde? A la meta. A la meta. Por lo tanto, él, aún en este texto, él está idealizando, hermano, la vida cristiana como una carrera, la cual hay que terminarla. Amén.
la cual hay que terminarla. Y en muchos textos, como yo lo voy a leer ahorita, que no hace falta que lo busques, él ve la vida cristiana y trata de explicarnos la vida cristiana como una carrera. Quiero mostrarte algunos de sus escritos, donde él ve la vida cristiana como una carrera. En Hechos 20:24 él dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Amén, hermano. ¿Cómo está viendo él la vida cristiana? Incluso su ministerio como una carrera. Y él dice: yo no tengo nada en estima, en mi propia vida no la tengo en estima, porque yo tengo un objetivo más claro, que es terminar mi carrera. Y no solo terminarla, con gozo. Es como los universitarios que se gradúan. Qué bueno que se gradúan, pero tú sabes que hay algo que se llama mención honorífica, ¿verdad que sí? Entonces es mejor todavía terminar tu carrera y que lo hagas con una mención honorífica. Bueno, Pablo no está solamente conforme con terminar la carrera. Él dice: yo la quiero terminar y la quiero terminar con gozo. No quiero llegar como ese beisbolista que se desliza y dicen safe, muy apenas la libraste. Bueno, él quiere terminar su carrera con gozo. Pero no es el único texto donde él menciona eso. En 1 Corintios 9:24 él dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Dice: pero uno solo se lleva el premio. Y dice: corred de tal manera que lo obtengáis. Entonces él sigue viendo, hermano, la vida como una carrera que ya fuimos inducidos a empezarla. Ya fuimos llamados para trotar esa carrera. Amén, hermanos. Dice: corre de tal manera que la termines. ¿Estamos de acuerdo? Así que nosotros vamos a seguir avanzando esa carrera. Hay otro texto más cuando él está casi al final de su vida, hablándole a Timoteo en su segunda carta. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero fíjate cómo al final de casi de sus días él dice: he acabado la carrera. O sea, toda mi vida ha sido un continuo trotar, a veces descansar, a veces caminar, a veces aumenté la velocidad, a veces corrí, a veces brinqué obstáculos, a veces los soporté. Pero al final de su vida Pablo dice: he acabado la carrera. O sea, toda su vida, toda su mentalidad, él la tenía bien definida. Esto es una carrera la cual yo quiero terminar. Amén. Y nosotros tenemos en el libro de Hebreos, que no tenemos a ciencia cierta la claridad de quién lo escribió, sospechamos que es Pablo por la manera en que escribe. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Amén, hermano. El escritor de Hebreos, hermano, también siente y ve la vida como una carrera. Amén, hermanos. Por lo tanto, eso es como nosotros deberíamos de verla. ¿Cuántos de aquí están agradecidos porque ya empezó tu etapa de competencia, tu etapa de correr? Ya al día de hoy ya estás en esa carrera. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Gracias a Dios por eso, hermanos. Amén. Puede que tengas incapacidades, puede que tengas limitaciones, puede que tengas poca fuerza, pero gloria a Dios que en esta carrera, amado hermano, tenemos a un Dios que todo el tiempo nos está suministrando fortaleza a través del Espíritu para terminar esa carrera. Amén. Entonces así ve la vida Pablo, y también lo comunica a los filipenses. Por eso él dice: prosigo a la meta. Él está todavía viendo la vida como una carrera. Amén. Pero en los versículos que nosotros estamos leyendo ahora, hermanos, él dice: sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. A mí me gustaría que nos enfocáramos en esa palabra donde dice y mirad. Cuando dice y mirad, no solamente es así, obsérvalo, no, sino préstale atención, ten en consideración a aquellos que tienen tal conducta, tal mentalidad como la que han visto en nosotros. ¿Por qué? Porque en esta carrera, hermanos, va a ser de mucho beneficio que nosotros podamos contar con gente a nuestro alrededor que también sea de nuestra ayuda, de nuestra motivación. Por eso, gloria a Dios por cada uno de ustedes. Puede ser para mí una gran motivación para seguir adelante. Fíjate lo que dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí. ¿Quién de ustedes, yo les decía hace unos cultos, quién de ustedes se pudiera parar en este momento aquí en la iglesia y decir: hermanos, si alguien han de imitar, imítenme a mí? ¿Quién se pudiera parar, hermano? Bueno, eso es una frase valiente de Pablo, pero sobre todo una frase responsable
y consciente de cómo él está viviendo su vida cristiana. Tanto que él puede decirlo con libertad: sean imitadores de mí. Y no solo de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuántos se acuerdan cómo era la conducta de Pablo? ¿Se acuerdan? Vamos a Tesalonicenses de manera rápida, hermanos. Vayan a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. O sea, todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos sabedores de que somos responsables delante de Dios que nos confió su evangelio. O sea, no lo hacemos a la ligera. Amén. El pararse a dar una predicación no es hacerlo a la ligera, hermanos. Es tener la conciencia y el saber de que Dios te encargó el cuidado del evangelio. Amén. Por eso Pablo lo está diciendo aquí, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. O sea, no se nos va de la mente que es Dios el que nos está viendo, escuchando. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. ¿Te fijas cómo es la conducta de Pablo? No usamos palabras lisonjeras, o sea, nunca les sobamos el lomo a ustedes para caerles bien. Nunca dijimos palabras que ustedes quieran oír. Más bien decimos las palabras que Dios quiere que hablemos. Nunca encubrimos avaricia, dice Pablo. Y él dice, Dios es testigo, claro, porque ustedes no pueden ver mi corazón, si es avaro o no, pero Dios lo ve. Y nosotros estamos conscientemente siempre delante de Dios. Y luego dice, porque nunca usamos, el 6, ni buscamos gloria de los hombres. Esto es algo maravilloso. Esta es la manera en la que Pablo dice, vean a los que se conducen de esta manera, en lo que estamos leyendo en Filipenses. Dice, ni buscamos gloria de los hombres. Tristemente, aún dentro del cristianismo hay buenas personas, digamos, o buenos ministros, o buenos cristianos, por decirlo de alguna manera, pero desafortunadamente tienen una motivación errónea. Buscan gloria de hombres. Pero dice Pablo, nosotros no buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarlos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de que nuestro trabajo y nuestra fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicábamos el evangelio de Dios. Ahí está otra característica. Ellos decían, no queremos poner ningún tropiezo a nuestra predicación. De tal manera que aunque pudiéramos serles carga a ustedes en lo económico, nosotros hemos trabajado de noche y de día. ¿Para qué? Para costear nuestros propios gastos y que nadie venga a censurar y decirnos que somos unos mantenidos. Y decirnos que trabajamos en el ministerio solamente porque la iglesia nos mantiene. Amén, hermano. Y eso para Pablo era una gloria. Hermano, este tipo de personas con estas características son dignos de imitar. Al menos son dignos de considerar su manera de vivir. Por eso Pablo lo hace acá. Amén, hermanos. ¿Y por qué Pablo está diciendo, véanme a mí o imítenme a mí y a los que así se conducen? ¿Por qué? Porque el siguiente versículo nos lo va a aclarar. Fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 18. Una vez que él ya dijo, imítenme a mí e imiten a los que así se conducen, con el ejemplo que les hemos dado, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tengan cuidado, porque en las iglesias se pasean muchos, es lo triste, hermano, que dicen muchos. No dice algunos, no dice uno que otro, dice que son muchos que andan por ahí, de los cuales ya se los dije muchas veces, dice Pablo, y aún ahora se los vuelvo a decir con lágrimas en los ojos, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y nosotros hablamos de esto el culto pasado, ¿se acuerdan? Hay muchos en las iglesias, amado hermano, que son enemigos de la cruz de Cristo, y hay que identificar esta frase, porque dice, ¿enemigos de quién? De la cruz de Cristo. No dice que son enemigos de Cristo, ¿verdad que no? Porque a Cristo claro que le abrazan, a Cristo claro que le aceptan, a Cristo claro que les gusta ser redimidos solo por gracia, por Cristo, ¿estamos de acuerdo? Pero Pablo está diciendo claramente que de lo que son enemigos son de la cruz de Cristo. ¿Cómo? ¿Están peleados con una madera? ¿No les gusta que haya crucifijos? No, me gustaría que me acompañaran. Sé que leímos estos textos en Lucas, capítulo 9, verso 23. Está hablando Jesús. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. Amén, hermanos. Está Cristo hablando, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos quieren venir en pos de Él en este día? ¿Cuántos quieren seguir en pos de Él en este día? ¿Verdad que todos decimos amén? Bueno, Cristo está diciendo, si tú quieres venir en pos de mí, lo primero que tienes que hacer, niégate a ti mismo. Y una vez que te niegas a ti mismo, entonces toma tu cruz. Y tu cruz solamente, hermano, es ese recordatorio que te has negado a ti mismo. Eso es traer tu cruz todo el tiempo. Que no se te olvide que te estás negando a ti mismo. Porque ninguno de ustedes va a entrar a esta iglesia con una cruz de madera en la espalda, ¿verdad que no? Ni con otro peso. Esa cruz que tú vas a traer, que Cristo pedía que tú la trajeras, es el recordatorio de que te has negado a ti mismo. Dice, y tómela cada día. Y entonces dice, sígame. Y hay otro versículo ahí mismo en Lucas, que también vimos el culto anterior. En Lucas 14, 27, todavía Jesús hablando, todavía Jesús enseñándoles, y lo deja claramente establecido. Y nos dice, Lucas 14, 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Podrá ser mi seguidor, podrá ser el que está ahí en la iglesia, pero no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque no ha tomado su cruz. ¿Y por qué no ha tomado su cruz? Porque no se ha negado a sí mismo. Por lo tanto, estos que Pablo está señalando como enemigos, no de Cristo, porque hermano, la doctrina de Cristo es abrazable. Pero lo que estos no abrazaban, no les gustaba, era la cruz de Cristo, porque eso tenía o conlleva negarse a sí mismo. O sea, ellos querían a Cristo, pero sin negarse a sí mismo, sino haciendo su propia voluntad. Por eso fíjate cómo los describe nuevamente en Filipenses capítulo 3, cuando habla de ellos. Y este es el contexto de por qué Pablo dice, imítenme a mí, porque hay muchos a los cuales no debemos de imitar. Y ahorita vamos a ver cómo claramente es muy peligroso imitar este tipo de persona. Lo vamos a ver claramente en la misma carta. ¿Lo tiene nuevamente? Sí. El 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea, del negarse a sí mismo. O sea, quieren estar en Cristo, pero sin negarse a sí mismo. Y lo define claramente en el siguiente verso, porque dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. ¿Te fijas? Su Dios no es el Dios que tenemos nosotros. Su Dios es su propio vientre, o sea, sus apetitos, o sea, sus carnalidades, o sea, sus deseos, o sea, su propia voluntad. Por lo tanto, no se han negado a sí mismos. Por lo tanto, no traen cruz consigo. Por lo tanto, no son sus discípulos. A ver, hermanos. Por eso es de que dice claramente, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y como característica que solo piensan en lo terrenal. Amén, hermanos. Ellos no les da la capacidad de pensar en otra cosa, porque solamente su mirada está en lo terrenal. Cuando hablamos de lo terrenal, mis amados hermanos, no solo es lo material, es una parte de lo terrenal. Pero hay muchas cosas que engloban al decir lo terrenal. Amén, hermanos. Que no son cosas materiales. Entonces Pablo dice, cuidado mis amados hermanos, porque hay muchos de estos por ahí. Pueden estar en las iglesias, pueden estar en las bancas, pueden pasarse por afuera, pueden disfrazarse de cristianos, pueden ellos mismos pensar que son cristianos. Pero la marca es que mientras no se han negado a sí mismos, no lo son. Salud, no lo son. Su Dios sigue siendo el vientre, sus deseos, sus apetitos. Qué triste, ¿no, hermano? Hermano, ¿no vaya a ser que yo sea uno de esos? Pregúntatelo, ¿no vaya a ser que yo sea uno de esos? Si mi mente solamente está pensando en lo material, lo terrenal, si lo terrenal es lo que me causa a mí alegría o falta de ella, yo tengo que analizarme si no seré yo uno de estos. Amén, hermano. Por ejemplo, el tenerle pavor a la muerte física es pensar solamente en lo terrenal, porque esa es de aquí. Porque cuando nosotros hemos leído la Escritura y le creemos a aquel que habla la Escritura, nosotros sabemos que si la muerte llega, Él nos levanta con poder en el día postrero. Y entonces cuando nosotros dejamos ese miedo a la muerte, nosotros estamos diciéndole adiós a lo terrenal en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pues no solamente lo terrenal es lo material, hay muchas cosas que engloban lo terrenal. Y Pablo está acusando a estas gentes y les dice, tengan cuidado con ellos.
Yo quisiera leerle otra característica de estas personas que solo piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, pero que Pablo escribe a los romanos. Capítulo 16, versos 17 y 18. Y ahí Pablo vuelve a hablar de estas personas, solo que nos da una característica más, y esa nos va a ayudar para lo que estamos estudiando en Filipos. Por eso la palabra se interpreta así mismo. ¿Lo tienen? Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Por lo tanto, son las mismas personas, ¿verdad que sí? En aquel versículo de Filipenses dice Pablo que su Dios es el vientre, y aquí estamos viendo que ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no es su Señor, sigue siendo su propio vientre, sus propios apetitos, sus propios deseos. Amén, hermano. Entonces aquí los está exhibiendo, y aquí están en Roma. Tengan cuidado, porque hay muchos de estos, dice Pablo. ¿Y sabe qué? Deberíamos de tener cuidado también nosotros, hermano. Por eso Pablo dice en un versículo anterior en Filipenses, dice: imítenme a mí, e imiten a los que con esta conducta que ustedes ya han visto en nosotros se conducen, porque ellos van a ser ayuda en tu carrera cristiana. Porque si tú observas a estos otros, de los cuales nos está dando las características, puede ser peligroso para tu carrera. Te puedes estancar, te puedes desviar. Es más, tal vez puedas ir tú pensando que vas corriendo y a lo mejor no te diste cuenta y te diste vuelta y vas corriendo en sentido contrario. Por eso no te fijes en ellos, más bien fíjate en nosotros. Ve qué característica habla de ellos aquí en Romanos. El versículo 17 dice: que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. Estos, como no son siervos del Señor Jesucristo, ni su Dios es el mismo Dios que nosotros, estos son asimismo sus propios señores, y su vientre es su Dios. Estos causan divisiones, estos causan tropiezos. Y me quedo con la palabra divisiones. Amén. Ahora vayan a Filipenses, donde estamos estudiando. Le dije que iba a ser muy movido esto. Filipenses capítulo 4. Yo sé que estamos estudiando el capítulo 3, pero vean el capítulo 4. ¿Lo tienen? Sí. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas mismas, Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Qué escribe Pablo un capítulo más adelante? Y es abierto por completo. Bueno, que hay una división en Filipo, y la cual está concentrada en dos personas, en dos bandos. Dos personas, dos mujeres, una llamada Evodia y la otra Síntique. ¿Cuál era su estado anterior de ellas, hermano? Lo dice el versículo 3. Que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, un día ellas combatieron unidas. ¿Estamos de acuerdo? Junto con Pablo y con los demás hermanos. Por lo tanto, estaban en un mismo sentir, en un mismo ánimo, pero ahora no. Ahora están ellas confrontadas. Ahora están separadas. Ahora entre ellas hay una división. No pudiera ser esta división, hermano, originada por haber visto a aquellos de los que nos está hablando. Pudiera ser. Pudiera ser que les dieron los de Filipos a estas personas que Pablo les está advirtiendo que no vean porque causan divisiones, y ahora la división está ahí. Pero gloria a Dios que Pablo, con la sabiduría que Dios le da, está dándonos el antídoto. ¿Para qué? Para que volvamos nuevamente a esa unidad. Yo solamente voy a leer nuevamente ese versículo 3 para que tú veas el antídoto. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también con los demás colaboradores míos. Y dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ahí está la clave. Evodia, Síntique, déjense de cosas. Sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso debería ser la motivación necesaria para arreglar esa diferencia que hasta el día de hoy ha sido irreconciliable. No es que yo tengo la razón, no es que yo la tengo. Mira, no importa si la tienes tú o la tiene ella, eso no importa. Lo que importa es que esta situación se arregle. Y para eso Pablo dice, no se les olvide que su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso debería ser un motivante enorme.
¿Tú no recuerdas cuando Jesús envió de 2 en 2 a los discípulos y regresaron? ¿Y te acuerdas qué le decían? Señor, estamos sorprendidos de que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y hacemos sanidades y esto y lo otro. Y Jesús les dice, no se regocijen de eso. Más bien regocijaos de que su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Eso debe de causarte a ti regocijo. Y a la vez causarte la motivación de ceder cualquier situación que sea lo que no conduzca a que la cosa se armonice. ¿Cómo crees que le cayó a Evodia y a Sintique el ser exhibidas públicamente ante la iglesia? Pues probablemente no bien. Por eso le dice, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a esto. Ayúdales, porque no va a ser fácil, pero ayúdales. ¿Amén, hermano? Y la motivación clara es, hermano, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es algo maravilloso y es para regocijarse, dijo Cristo. ¿Amén, hermanos? Pero probablemente, volvámonos, capítulo 3, esta división que está hablando en el capítulo 4 probablemente fue a consecuencia de ver, de observar, de tener como modelo a estos cuyo Dios era su propio vientre. Porque ya leímos en Romanos que estos son los que causan divisiones. ¿Amén, hermano? Ahora entiendes de mejor manera por qué Pablo dice el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad, o sea, y estad atentos, consideren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mírenos a nosotros, porque si ustedes miran a los otros, que ya hemos descrito, hay peligro en su carrera. Y al final lo que queremos hacer es terminar la carrera con gozo, hasta el final. ¿Cuántos quieren terminar la carrera? Bueno, tenga cuidado de los ejemplos que observa. Amén, hermanos. Ten cuidado de los que están a tu lado. No te cuides de ellos, cuídate de lo que tú veas de ellos. Hermano, ¿cuántos van a haber errores en mí? Muchos van a haber errores en mí porque los tengo. Pero no dejes que mis errores hagan que tu vida decaiga. Amén, hermanos. Al contrario, ayúdame a combatir esos errores para que todos juntos lleguemos hasta el final. Amén. Ahora, yo quiero enfocarme en la predicación de ahora en estas dos descripciones que hace Pablo de este grupo de personas. Primero nos describe a estos cuyo Dios es su vientre. ¿Qué dice de ellos? Bueno, primeramente dice que el fin de ellos será perdición, versículo 19, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero luego, en los dos versículos que vamos a analizar el día de hoy, él habla a contraposición de ellos lo que nos espera a nosotros. Y es donde yo quiero que tú encuentres tu regocijo. Fíjate lo que dice el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermano? Tal parece que no comprendieron ese texto porque ninguno se emocionó. Dice, más nuestra ciudadanía, más, o sea, pero si el fin de ellos es perdición, nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos. Eso es algo maravilloso. Amén, hermanos. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser mexicanos? Amén, hermanos. Pero no me diga que no le gustaría más ser gringo. ¿Verdad que sí le gustaría ser gringo y tener pasaporte y visa y hablar así inglés? Bueno, para muchos, sí, esa sería su gloria. Y mire, dice la Escritura que no hay nada nuevo debajo del sol. En los tiempos de Pablo, ser romano era una dignidad y un orgullo que todos querían tener, ser romano, porque era la potencia que dominaba en ese tiempo. A mí me gustaría que fueran conmigo a unos versículos que se encuentran en Hechos capítulo 22. Y vamos a leer del verso 24 en delante. Búsquenlo, por favor. Hechos 22. ¿Lo tienen? Verso 24. Dice, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza a Pablo, lo habían capturado, y ordenó que fuese examinado con azotes. Imagínate. O sea, ¿qué quiere decir que fuese examinado con azotes? Examíneme con lupa si quieren. No, te vamos a examinar con azotes. O sea, después de 3 o 4 varazos y azotazos, yo pienso que vas a aflojar un poquito más la lengua. Así que te voy a azotar para que tú me digas la verdad. Confesar, exactamente, bajo fuerza. Por eso dice, y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado?
¿O sea, es lícito? ¿Acaso te va bien hacer así? Y escucha la actitud del centurión. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. ¿Qué interpuso Pablo? Su ciudadanía. Y solo con interponerla, todo aquello cambió. El que le iba a dar los azotes se intimidó rápidamente y le dice: ¿me esperas poquito? ¿Me esperas poquito? No te muevas de aquí. Y va con su superior, con el tribuno, y le dice: ¿qué vas a hacer? O sea, ya no es problema mío. ¿Tú qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano y yo estuve a punto de azotarlo. Y escucha lo que dice este hombre. Verso 27. Vino el tribuno, o sea que sí le llamó la atención, ¿verdad? Que la declaración de Pablo sí lo movió. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí lo soy. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Fíjate, dice: yo tuve que pagar un buen dinero para adquirir esta ciudadanía. O sea que, ¿qué, hermano? Que en esos días esa ciudadanía era un privilegio. No es que se comprara, es que él dio un moche. No estaba a la venta, sino él dio un gran moche. Dice él: una gran suma pagué para ser cobijado con esa ciudadanía. ¿Por qué, hermanos? Porque ser romano en ese tiempo, hermano, era digno de muchos privilegios. Te podías mover libremente en todo el imperio, que era vasto. Te podías sentir protegido y cobijado. Cuando había un problema, como dice Pablo: me vas a azotar sin que me hayas primero hecho un juicio justo. A diferencia de todos los otros que no eran romanos, que se les pisoteaban sus derechos, ellos se sabían con la libertad de poder defender sus derechos. E incluso, como más adelante nosotros en la historia sabemos, podían apelar a que su causa fuera directamente hasta el emperador, al César, para que sea él el que me defina cuál es mi situación. ¿Por qué? Porque yo era ciudadano romano. Entonces la ciudadanía, hermano, siempre ha sido un motivo de elogio, de privilegio, cuando la ciudadanía, estamos hablando de una potencia, ¿estamos de acuerdo? Por eso este hombre no lo puede creer que Pablo sea ciudadano romano, cuando él dice: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces la ciudadanía de Pablo les infundió temor, les hizo que retrocedieran, le quitó los azotes que le iban a dar. O sea, tenía privilegios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Pablo nos dice en Filipenses: nuestra ciudadanía está en los cielos. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque cobijarse bajo cualquier ciudadanía de este planeta, por más potencia que fuese, pudiera ser un privilegio, un elogio. Pero ser ciudadano del cielo, hermano, no cualquiera. Ser ciudadano del cielo tiene más privilegios que cualquier nacionalidad debajo del sol. Por lo tanto, Pablo, cuando dice esto, volvámonos a Filipenses, cuando Pablo les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, él está tratando de infundir un grande aliento, una grande emoción, una grande confianza, una gran certeza, mis amados hermanos. Y yo intento lo mismo, pero no lo logro. Hermano, tu ciudadanía está en los cielos. Cristo hizo, hermano, que se extendiera una credencial en la cual, donde dice ciudadanía, dice celestial. Y ahí está pegada tu foto. ¿Y sabes qué? No tienes que renovarla. ¿Y sabes qué? No tienes que pagar una gran suma como lo hizo el tribuno. Cristo lo hizo por ti y la extendió por gracia hacia ti. ¿No es maravilloso? A lo mejor algunos, hermanos, nunca sueltan su pasaporte, su cartera, o ese privilegio que te dicen. Pero ¿sabes qué? Esto es mayor en privilegio. Tú puedes donde quiera moverte y sacar de tu cartera y decir: yo soy ciudadano de los cielos. Amén. Todavía no es el viaje, pero soy ciudadano del cielo. Y debes de sentirte contento y glorioso. ¿No es maravilloso? Yo te hago una pregunta. Si esta es la consecuencia, ¿vale la pena negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle cada día? Vale la pena, pero estos otros que nos definió no lo comprendieron.
Pero vale la pena negarme a mí mismo. Vale la pena aquello que no estoy dispuesto a hacer. Pero cuando soy convencido por la causa de Cristo, vale la pena hacerlo. Aunque eso me conlleve negarme a mí mismo, los apetitos que yo tengo, o sentirme humillado. Pero vale la pena, porque al final de cuentas tendré una credencial que diga ciudadano del cielo, irrevocable. ¿No es maravilloso? Por eso está haciendo una contraposición de ellos y de nosotros. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Yo no sé tú, hermano, pero esto debiera ser nuestra máxima esperanza en la vida. Estamos esperando de los cielos a el Salvador, al Señor Jesucristo. Yo no sé tú. Y muchas de las veces somos cristianos, pero esta realidad no la tenemos en nuestro presupuesto. Si viene, bueno, pues qué bueno que venga, ya sé que va a venir. Pero no causa un aliento en nuestras vidas cuando debiera de causarlo. Él viene por mí. Él regresa, amado hermano, eso es una realidad. Él regresa y regresa por ti. ¿Sabes por qué regresa por mí? Porque yo no sé el camino al cielo. Sé que Él es, pero yo no sé la ruta. Pero cuando Él venga por mí, como Él ha estado ahí y ha descendido, Él sabe el camino. Por lo tanto, yo lo espero para que Él me lleve a donde Él. Amén. Quiero que vayan a estos versículos, hermano. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Versículos 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, fíjate, el Señor mismo, no un ángel, no un arcángel, no nadie más, no una figuración, no un profeta. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo. ¿No es lo mismo que le he dicho a los filipenses? Esperamos que Él descienda ¿de dónde? Del cielo. Aquí lo vuelve a confirmar, Él mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, nota cómo Pablo se considera entre los que estarán vivos para ese tiempo. Claro, ¿por qué? ¿Quién me puede decir por qué Pablo dice, luego nosotros, los que estemos vivos? ¿Por qué Pablo dice eso? La inminencia. ¿Se acuerdan que hace tiempo estudiamos lo que era la inminencia? ¿Qué es la inminencia? ¿Qué es algo inminente? ¿Es algo que puede ocurrir? Así, en cualquier momento. Por eso Pablo, mientras está escribiendo, él dice, Cristo puede venir en el momento en que yo termine de escribir esta carta. Por eso él se considera y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Te fijas, hermano? Entonces, de que Él desciende, Él desciende. Eso tienes que tenerlo por seguro. Ahora, ¿qué efecto debe producir esto en nuestras vidas? Lo dice el siguiente versículo, el versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es alentaos, hermano? Darte ánimo, ten ánimo, abraza ánimo, ten ánimo, hermano. Hermano, es que la estoy viviendo bien mal aquí en lo terrenal. Es que ya me anda con todas mis dolencias. Es que no completo. Sí, yo sé que sí. Pero tu ciudadanía se encuentra en los cielos. Así que aliéntate con estas palabras. Cobra nuevamente ánimo y sigue tu carrera sabiendo que Cristo está más cerca cada vez y con su galardón para recompensar. Por lo tanto, sigue adelante. Sigue avanzando, sigue corriendo, sigue caminando. Amén, hermanos. No ancles tu pensamiento a lo terrenal. Porque aunque te fuera bien en la vida, toda la vida, esta vida pasa y termina. Tú tienes que pensar en tu ciudadanía que se encuentra en los cielos, en lo celestial. Amén, hermanos. Alentados, así que dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Así que, hermano, Cristo viene. Y Cristo viene de los cielos. Y Cristo viene pronto. Y Cristo no viene de Oquis, viene por ti, viene por mí. Amén. Y si morimos, fíjate qué pasa si morimos. Como leímos ahí. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, si morimos, nos levanta, primeramente. Y si estamos vivos para ese entonces nos transforma. ¿Cómo que nos transforma? ¿Cómo que nos transforma? Bueno, váyanse nuevamente a Filipenses. Filipenses capítulo 3 y versículo 20 nuevamente. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual ya leímos en Tesalonicenses que Él mismo es el que viene, ¿verdad que sí? Él mismo, no nadie más. Y luego dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, hay una transformación de por medio, ¿estamos de acuerdo? Hay una transformación de por medio. ¿Cómo, hermano? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de transformación? Bueno, vayamos a Corintios, ¿qué le parece? Lo primero de Corintios, capítulo 15, verso 50. Pero digo esto, hermanos, fíjate lo que Pablo dice, pero digo esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Amén? Y no es Pablo el primero que lo dijo, Jesús lo dijo. Él fue el primero. Porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Dice, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y luego, una vez que ha revelado esto, dice, les voy a decir un misterio. Les voy a decir un secreto de esos que Dios me revela. Gloria a Dios por eso, ¿no? Que comparta los misterios. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Hermano, no la gente dice que lo único seguro que tenemos es la muerte. No la gente dice que al final de cuentas todos vamos a morir. Bueno, Pablo pudiera decir, hey, les voy a decir un misterio. Dice, no todos dormiremos. Amén. No todos dormiremos. Y luego dice, pero todos seremos transformados. Eso sí. Sea que durmamos o no durmamos, todos seremos transformados. En un momento, escucha, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y qué bueno que esté escrito así. ¿Por qué? Porque hay mucha familia de nosotros que nos oye las invitaciones y ellos dicen, no. Pero ellos en sus corazones dicen, cuando yo empiece a ver que algo ocurre, ahí vengo y me arrepiento. Nada más que esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos. A ver, hermano, háganlo. Parpadeen. ¿Cuánto tarda el parpadeo, hermano? ¿Cuánto tarda? Milésimas de segundo. Vas a tener tiempo en milésimas de segundos para arrepentirte. Cuando tuviste toda una vida para arrepentirte. Cuando tuviste toda una vida para aceptar a Cristo. No. Por eso dice que esto ocurrirá, este misterio de que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará trompeta, y entonces este texto se enlaza con el texto que ya leímos en Tesalonicenses, y dice, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Cómo serán resucitados? Incorruptibles, gloria a Dios por eso. Amén. Porque aquello que fue corruptible, que fue su cuerpo, ahora se levantará en un cuerpo incorruptible. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, porque acuérdate que Pablo está pensando que es de los que van a quedar vivos, y nosotros seremos transformados. Gloria a Dios por eso, hermano. Si Cristo viene, hermano, en 5 minutos, yo creo que probablemente todos estemos vivos en ese momento, ¿verdad que sí? Salvo que alguno nos dé un infarto en los siguientes 2, 3, 4 minutos. Pero si Cristo viene en 5 minutos, entonces se cumple la palabra, dice, no todos dormiremos, pero sí, todos seremos transformados. ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y Pablo sigue diciendo, en el versículo 53, porque es necesario, por eso ocurre esta transformación, porque es necesario que esto corruptible, ¿y qué es lo que Pablo menciona cuando dice esto corruptible? Su cuerpo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? O sea, cuando ocurre ese cumplimiento, hermano, voltearemos hacia las tumbas, hacia los ataúdes, y diremos, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, aguijón? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Porque mírame cómo estoy vivo, y no me tocas, y no me haces nada. Y sepulcro, que no me dejabas salir antes, ¿dónde está ahora tu victoria? Porque estoy encima de ti. Entonces es glorioso lo que Cristo hará con los suyos. Amén, hermano. Y siguiendo hablando de esto, ¿vale la pena, hermano, negarte a ti mismo? ¿Vale la pena tomar tu cruz cada día? ¿Vale la pena seguirle?
¿Vale la pena dejar que tu vientre ya no sea tu propio Dios? Claro que vale mucho la pena. Mucho vale la pena. Amén, hermanos. Entonces, esta es la transformación de la que Pablo está hablando a los filipenses. Seremos convertidos de cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Solamente vuelve unos versículos atrás en ese capítulo. Unos versículos atrás, al versículo 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. ¿Te fijas que las primeras características son las que poseemos al día de hoy? Tenemos deshonra, tenemos debilidad, tenemos corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Cuando me aqueja una enfermedad, hermano, cuando me debilita una enfermedad, ¿no estoy en deshonra? Sí, acá hay deshonra a mi cuerpo, porque a veces ni siquiera puedo tener control sobre él. Pero dice, cuando eso ocurra y ocurre la transformación, pues esa deshonra se convertirá en honra. Esa debilidad se convertirá en poder, en gloria. Entonces nosotros tenemos esa promesa, hermano, que al día de hoy es una promesa, pero debería ser un aliento continuo para seguir en esta carrera. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice Juan en su primera carta. Primera de Juan. Vayan todos a Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque ahora eres hijo de Dios. Antes no lo eras, pero ahora ya sí que lo eres. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es una gran realidad, ¿verdad que sí? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, escucha, sabemos, tú tienes que tenerlo anclado en tu corazón como algo que tú ya sabes, que algo que estás seguro que va a ocurrir. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque Él hará esa transformación que estamos hablando. Así que, amados hermanos, ahora somos hijos de Dios y nos gozamos en eso. Pero, ¿qué crees? Nuestro proceso aún no está terminado. Somos una obra todavía en construcción. Por eso Pablo dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, porque él sabía hacia dónde él iba a terminar. Amén. Por eso en este versículo que estamos leyendo de Juan, dice, porque le veremos tal como él es. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, si es que tú quieres abrazar esta esperanza, que deberías, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermanos. Entonces, es motivacional la palabra de Dios para que tú sigas adelante. Voy a cerrar, hermanos, regresándonos a Filipenses, y ahí voy a cerrar. Otra vez el versículo 20 y el 21. Y ahí voy a cerrar. Además, nuestra ciudadanía está en los cielos, ya lo vimos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, también ya lo vimos. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, lo que estamos viendo. Y dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las... Si tú dudas de esta promesa, hermanos, dice Pablo, esto Él lo va a lograr con el poder con el que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que no hay por qué dudar, no hay por qué especular, incluso no hay por qué temer, porque el poder que Él tiene es el que lo capacita para hacer también en nosotros esta transformación de la cual nos viene hablando el apóstol Pablo. Amén, hermanos. Por eso Él dice en los primeros versículos que nosotros leímos, Él dice, no que lo haya alcanzado, y luego dice, ya. O sea, Él está en espera de alcanzarlo, pero no todavía. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Te fijas cómo Él tiene en mente que eso algún día ocurrirá? Y luego mientras Él sigue desarrollando, entonces sí, al final de este capítulo, Él habla cómo es que eso llegará a ser posible. Con el poder que Él tiene para sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, hermano. Entonces, ¿te fijas cómo Pablo, desde un principio, rastreando las predicaciones que hemos hablado, cómo Él nos muestra dónde cambió su mente? Cambió cuando conoció el amor de Jesús hacia su vida.
Ahí cambió su mente. Y lo que para él era gloria, voluntariamente él lo ha mandado a la basura. Ya no importa tanto como me importaba para mí antes. Ahora lo que más deseo es conocer más a Jesucristo. Ahora lo que más deseo es ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahora lo que quiero es experimentar en mí ese poder que le levantó de los muertos. Yo quiero experimentarlo en mí. ¿Cómo puede también? Aunque todavía no llegue a esa transformación final, yo quiero experimentarlo ahora. Cómo me va transformando día a día en mi manera de pensar y de conducirme. Amén. Eso es lo que Él viene diciéndonos. Así que, hermanos, yo concluyo diciéndote, yo no sé tú, pero yo necesito que mi mente sea transformada, aquí y ahora, para que mi actitud cambie, para que mi comportamiento cambie, para que mis expectativas cambien, para que mi gloria cambie y para que mi ánimo también cambie. Amén, hermanos. Y todo empieza cuando Dios, el Señor, te muestra el grande amor que Él te ha tenido. Déjate amar, así de sencillo. Amén, hermanos.